Dice que lo que mal comienza, mal termina. Este es un contrato que comenzó en 1997. Ya vamos, este calvario es casi de 25 años, 26 años. Es un calvario. Es como un vía crucis, guardando las proporciones, por supuesto, ¿no? Un vía crucis a partir de un contrato que fue firmado y fue propuesto por el gobierno del presidente Pérez Valladares. Creo que eso no hay que olvidarlo. Y a partir de ese contrato del 97, que ahora se ha cambiado y dice que hay otro contrato, han pasado muchísimas cosas. Incluso hay 2 fallos de la Corte Suprema de Justicia que lo han declarado inconstitucional. Entonces comenzó a negociarse en... Hola, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Menú Ejecutivo de Ancon. Yo soy Magdiel Torres en compañía del DJ Rage con su nuevo alter ego Trax, quien estuvo en la Comic Con este fin de semana, ahí acompañando también a Fabulosa, haciendo su presentación en ese evento que más adelante a lo mejor nos cuenta Rage. También está con nosotros el doctor profesor Rafael Candanedo, como cada lunes, para abordar temas importantísimos en Panamá, también en el mundo. Antes que nada, recordarles nuestra frecuencia a nivel nacional. Tenemos varias frecuencias. Estamos en la 92.1 FM aquí en Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí. También estamos en la 92.3 FM en provincias centrales y en la 102.7 en Colón. Por supuesto, también en Darién a través de la 100.3 radioancon.com en nuestra página web. Usted allí puede escucharnos y vernos totalmente en vivo. Y bueno, esta semana, hoy casualmente, ya hace poquito, hace 5 minutos cerró la oportunidad para aquellos que querían intervenir. En el caso de la minera que se está discutiendo en la Asamblea Nacional, esto pues a la par de varias manifestaciones, tanto en redes como algunas marchas pacíficas que se han desarrollado en contra precisamente de la minería. Y esto pues porque ya está en su recta final la discusión del contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño. Esto a raíz pues de una amplia y accidentada negociación. Y digo accidentada porque ha ocurrido de todo, profesor Candanedo, para poder llegar a la conclusión que todavía no concluye este capítulo entre Minera Panamá y el Estado. Sí, bueno, muy buenas tardes. Estoy muy contento de poder compartir este momento con la audiencia de Radio Ancon y contigo, Magdiel, y también con Rich. Bueno, lo que puedo decir es que esto dice que lo que mal comienza, mal termina. Este es un contrato que comenzó en 1997. Ya vamos, este calvario es casi de 25 años, 26 años. Es un calvario. Es como un vía crucis, guardando las proporciones, por supuesto, ¿no? Un vía crucis, el cuestión religioso, a partir de un contrato que fue firmado y fue propuesto por el gobierno del presidente Pérez Valladares. Creo que eso no hay que olvidarlo. Y a partir de ese contrato del 97, que ahora se ha cambiado y dice que hay otro contrato, han pasado muchísimas cosas. Incluso hay dos pronunciamientos, 2 fallos de la Corte Suprema de Justicia que lo han declarado inconstitucional. Entonces comenzó a negociarse en este gobierno. Estuvo un tiempo paralizada la negociación. Ahora, tambor batiente, en 2023 se reanudó la negociación y ha surgido este contrato ley que está en este momento ya en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional. Ni siquiera se puede decir, porque no se puede discutir, tampoco se puede debatir, no sé, hay que buscar como un verbo para decir qué es lo que están haciendo allí. Yo escribí, no sé si tuviste la oportunidad, Magdiel, de leer un artículo que escribí el sábado en el diario La Prensa, y
si quieres te cuento un poquito sobre ese artículo que él originó, y yo decía que no era ni discusión ni debate, sino manoseo. Están manoseando, y es un verbo que es legítimo, manosear, están manoseando el contrato ley, porque no se puede ni una coma, además está mal escrito, yo lo estaba leyendo, que yo soy experto en gramática, está, mira, oye, como que no se preocupa, la gramática es lo último allí. O sea, que si entra ahí un profesor de español a corregir, no puede tampoco. Parece que no puede. Si uno quisiera para la historia decir que este documento vaya finito en cuanto a gramática, tampoco. Pero bueno, parece que la gramática aquí es una cosa, en este documento es algo muy accesorio. Sin embargo, lo de fondo, me llamó la atención mucho la opinión de un señor que no lo conozco, he oído hablar de él, se llama Tomás Paredes Royo. Tomás Paredes Royo fue miembro de la Junta Directiva del canal, creo que también tuvo un alto cargo en la Cámara de Comercio, no sé qué puesto tuvo en la Cámara de Comercio, y él dice que de la lectura de ese contrato, él llega a la conclusión de que Panamá participa como país espectador. Panamá estaba viendo allí, oye, pon la coma aquí, pon el otro allí y tal, un país espectador. Y él está en contra de eso porque lo que él dice es que Panamá, por su posición geográfica, debería tener un rol mucho más activo a la hora de poner los aspectos que están allí. Y un aspecto, por ejemplo, que llama mucho la atención es que dice que que es First Quantum, pero bueno, dicen Minera Panamá. First Quantum es el nombre, que es una empresa que tiene una historia bastante tenebrosa. Comenzó, no lo sabía, comenzó en Sudáfrica hace muchísimo tiempo y hoy tiene la plata en Canadá en torno a la Bolsa de Valores de Toronto. Allí mueve la plata. Yo creo que por eso es más importante que nosotros nos refiramos a First Quantum Minerals que a Minera Panamá, porque aquí no está en ninguna bolsa, nada, está en la bolsa de repente de algunos políticos, pero no está en la bolsa, allá sí está en la bolsa. Canadá tiene estándares altos, claro, en cuanto a su cómo se debe mover la plata. Canadá, al igual que Estados Unidos y los países europeos, si se enteran que pasan plata por debajo de la mesa, eso puede generar en el futuro un conflicto, un problema serio. Claro. Pero resulta que creo que casi el 20% de las acciones de First Quantum son de gobiernos no canadienses, o sea, son de gobiernos extranjeros, de gobiernos, incluido el gobierno chino, incluido el gobierno de Corea. Entonces, ¿qué ocurre? Panamá, por legislación, dice que nosotros no podemos estar en negocios donde haya gobiernos allí. O sea, ¿cómo tú te vas a quitar encima este contrato cuando él comience a funcionar? Bueno, lo cierto es que me llamó la atención eso del señor Tomás Paredes Royo, que dice Panamá fue un país espectador, cuando Panamá debía ser mucho más proactivo porque es un país que tiene una posición geográfica legítima. Y me llamó la atención porque es muchas veces lo que yo he dicho aquí, yo pienso lo que hemos conversado a nivel personal. Panamá, por su propia posición geográfica, por su historia, tiene una responsabilidad mayor y no puede ahora decir que, bueno, ponga usted lo que quiera allí, que es un poco lo que él señala. Claro. Y me llama la atención también en la posición, por ejemplo, de un ex canciller como Ricardo Alberto Arias. Él fue canciller de uno de los gobiernos PRD, del gobierno del Toro, Ricardo Alberto Arias. O sea, que estuvo... hijo de un presidente, que fue Ricardo Arias Espinosa, presidente a finales de los años 50. Entonces, él dice que él ve ese contrato como un nuevo enclave, que son palabras mayores, porque nosotros estuvimos durante casi 90 años peleando en la zona del canal. La zona del canal. Claro. O sea, ahora hay una nueva zona del canal. Entonces, yo pienso que
lo que está aquí en juego es muy grande y, bueno, finalmente yo pensaría que las personas que nosotros hemos puesto allí como diputados y pensemos en la bancada del PRD, que es mayoritaria, solo los votos del PRD más Molirena, no necesitaría ni el ala martinelista del CD, suficiente que el PRD más algunos votos, no tienen ni que ser todos de Molirena, pero yo me imagino que esos Molirena, un poco por su idiosincrasia, van a correr, son los primeros que quieren estar en la fila de aprobar ese contrato. Pero pienso yo que con estos votos, pues eso va a ser aprobado, es eso, pero bueno, yo creo que, como dijo el excontralor Echevarría, yo quiero dejar mi testimonio de que quiero dejar mi testimonio de que se sepa en el futuro de que algunas personas no estuvieron de acuerdo con ese, por supuesto, con ese contrato. Quiero tomar esto último que mencionas, porque 25 años atrás es cuando empieza este capítulo, ¿no? Lo que decías, que incluso pasó por temas de la Corte Suprema, que lo 26 años, imagínate, sí. Que lo declara inconstitucional. Sí. Y llegamos a un punto en donde no se puede hacer modificación al contrato, donde la discusión ni siquiera es cosmética, es manoseo, como tú bien lo manifestabas. Sí. Pero con eso último de que dejar claro mi postura, dejamos en claro nuestras posturas, si estamos a favor o en contra, en un momento en donde pareciera es más que irrelevante. ¿Qué nos tocaría hacer en un futuro para este tipo de discusiones tan importantes? Porque tomando como ejemplo el tema que mencionabas del canal, el tema panameño es que le entregan el poder a Philippe Bunó Varila para que negocie en nombre de nosotros. Tiempo después entonces hay una especie de arrepentimiento, ¿no? De que nunca fue mi intención darle ese poder a un extranjero para que negocie en nombre de todos los panameños para un territorio nacional. Sí. No hemos aprendido mucho de nuestra historia, Rafael, ¿o cómo lo ves? No, bueno, eso se dice que no hemos aprendido mucha historia, pero el tema, mira, yo creo que nosotros sí de alguna manera hemos aprendido, pero de la historia mala. ¿Ves? Okay. Porque Panamá, Magdiel, digo, ya que me preguntas te lo digo, Panamá es virtud y es pecado. O sea, este ha sido un país en gran medida de fenicios, de piratas. Bueno, pensemos en el pirata Henry Morgan, que además ahí hay una historia de amor en la llegada de Henry Morgan, que él no llegó por el Pacífico, él llegó en mula por el camino de cruces. De cruces, correcto. Él vino de allá de Portobelo para acá. Es más, él estuvo varias veces, él saqueó Portobelo y otros piratas ingleses. Y ellos tenían la patente de la corona británica. Ellos no andaban solitos, tenían todo el respaldo. Y acá era, bueno, contra la corona española, era pelea entre coronas y de medio nosotros. Casi que la historia es la misma. Entonces, ¿qué pasó? Él agarró todo el oro que tenían ahí en lo que hoy llamamos Panamá Viejo, que era nuestra ciudad, no estaba vieja, era la ciudad de ese momento, okay. Y agarró todo el oro, mató un poco de gente, saquearon, etcétera. Y la historia de amor es que cuando regresaba se llevó de rehén a una mujer muy bella, que era la esposa de un peruano que estaba en Perú, y se la encontró allí, le encantó la mujer, pero ella le hizo así en los ojos, le hizo algo, y él finalmente la liberó. Pero se enamoró Henry Morgan, no solo se enamoró del oro de Panamá, sino que se enamoró de una mujer de Panamá. Y yo pienso que estos canadienses, esta gente First Quantum, no solo se han enamorado del cobre, y nosotros se lo permitimos. Como dice Tomás Paredes, país espectador. Somos espectadores y nosotros de alguna manera somos expectantes frente a lo que va a ser la bancada del PRD, que tú sabes que hay algo antinatural en esto. El PRD nació del general Torrijos. Él era el gobernante, y gobernante de facto. Que tú habías mencionado que él nunca se inscribe en el PRD. No, él nunca se inscribió en el PRD porque él era militar todavía, y lo que él estaba pensando, Magdiel, era retirarse
y cuando se retirara, tener la primera inscripción, la lista 1 en el PRD, para él ser candidato. Él aspiraba a ser candidato presidencial y gobernar democráticamente. Claro. Eso no pasó porque se murió antes. Entonces, pero él es el fundador del PRD. Él funda el PRD y lo funda con un sentido patriótico, porque él era un patriota. Entonces la gente que está hoy en su PRD hace todo lo contrario. O sea, para que tú veas de alguna manera... O sea, estos de ahora están del lado de Henry Morgan. ¿Me explico? Claro. Torrijos quedó del lado de Bayano, del lado de Justo Arosemena, de esto, a pesar de que Justo Arosemena fue un demócrata. Pero Torrijos tú lo podrías relacionar más con Justo Arosemena, lo podrías relacionar más con Bayano. Era un príncipe de los africanos que vinieron acá. O sea, y luchó por su gente y todo. Acá es todo lo contrario. Acá es todo lo contrario. Entonces, tú me dices, bueno, ¿aprende la historia? Sí, bueno, los que han firmado esto aprendieron del lado de Henry Morgan. Bueno, y es interesante, y hablando precisamente del tema espectador, y lo hemos conversado aquí, lo conversaba este fin de semana, también el tema del canal, que nosotros fuimos espectadores en la construcción del mismo, incluso. Exactamente, sí, exactamente, así es. Y actualmente, pues, es el foco internacional en muchas partes, toda la discusión en torno al canal BBC. Y mira, hay un contrasentido en toda esta historia que claro, bueno, esto da para mucho. Mira, allí, en ese contrato, se está vulnerando el corredor mesoamericano. Panamá tiene años de estar cuidando ese corredor, que no solo pasa por Panamá, pasa por muchos países. Y entonces allí dice que para las explosiones, las cosas que van a hacer, se puede usar eso. Nosotros tenemos un compromiso internacional con ese corredor. Ahora lo ponemos a disposición que si hay explosiones en esa área, etcétera y todo. Entonces, ¿dónde está el mundo hoy? Está en el cuidado ambiental. Claro, pero Rafael, ¿por qué todos esos temas y la discusión florece ahora y no durante esos 26 años cuando inicia toda esta discusión? Bueno, es que no le habían dado permiso. O sea, en estos 26 años no se había hablado ni había permiso para que pudiera... vamos a decir, vulnerar el corredor mesoamericano. Ahora, ¿pero qué pasó con todos estos gobiernos que pasaron, Rafael? Están del lado de Henry Morgan. Pero ninguno se atrevió a decir, oye, vamos a discutir el tema minero. Bueno, por lo menos no se está discutiendo, se está manoseando el tema. Pues sí, porque digo, este gobierno retoma la discusión, pero para crear todo este capítulo que hemos visto ahora entre quienes están a favor y en contra. Sí. Ahora, la discusión que ya no es discusión, da para más, ¿no? Pero ¿cuál debería ser la postura? ¿Se apruebe o no este contrato? Sí, bueno, yo pienso que ellos lo van a aprobar, eso está ya, está hablado, claro, está escrito, está hablado y creo que ellos lo van a aprobar. Y bueno, como dice el profesor Chambarría, hay que dejar testimonio de que uno no está de acuerdo. ¿Ves? Hay que dejar... Y tú preguntabas antes, que es interesante, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Claro. Aquí viene cuando fue el 18 de diciembre de 1903. Eso es un mito de que ningún panameño aprobó. La asamblea de esa época aprobó el Tratado Jaibuno Varela. Claro. Los panameños. O sea, que sí hubo una decisión de los panameños en decir, vamos a hacerlo. El que lo firmó fue Bruno Varela, que él había ido en representación de la Junta de Gobierno. Claro. Él fue para allá. Entonces, él firmó allá cuando él madrugó porque después dijeron, pero ¿por qué mandamos a Felipe? Ajá. Entonces, vamos a mandar a Boyd y a Amador Guerrero. Cuando Amador Guerrero y Boyd llegaron a Nueva York, el barco llegó a la hora que era. Llegaron a la hora, pero ya 2 horas antes, Jaibuno
Bunó Varila, Felipe, Ajá. les había firmado la vaina. Entonces, o sea, los madrugó, pero ¿sabes qué iban a hacer ellos? Hacer lo mismo que Bunó Varila hizo. O sea, en plan Henry Morgan. pero, Ellos no creas que ellos iban por la cosa buena ahora, y a decirle a los gringos no le vamos a dar esto. claro. Es más, esto era tan fuerte y yo siento que hay algo que nosotros de repente no sabemos, pero Free Quantum es un poco como el establishment norteamericano en aquella época. Por algún motivo que no sabemos. Es más, sabes que nosotros no vamos a saber, ni la minera tiene que decir a quién le va a llevar el mineral nuestro. Eso es top secret. Bueno, pero pasó también en pandemia, hasta el sol de hoy nadie sabe cuánto costó La vacuna. la vacuna de Pfizer. O sea, Sí. y dentro de 20 años, Entonces, bueno, ya va a ¿qué? ser un poquito menos, ¿no? Porque Sí, ya han pasado ya han pasado casi 3 años. Sí, pero hasta entonces no vamos a Sí. saber cuánto nos costó. Así es. Así que, pero bueno, retomando el tema de los madrugonazos, más de 100 años de historia de madrugonazos en nuestro país. Sí, O sea, sí. ya es cultura. O sea, se está repitiendo, MacDill, se está repitiendo. Tú Claro. preguntas de manera sensata si no hemos aprendido la historia, si hemos aprendido de la historia mala. Hemos aprendido y no hemos aprendido, vamos a decir, de la historia de Omar Torrijos. Las paradojas. Él llegó al poder en un golpe de Estado. Era un autócrata. Ujú. Aunque él decía que su dictadura era de cariño. Sin embargo, ese fue el que ayudó a sacar las estacas coloniales. El partido que él fundó, MacDill, Ujú. ahora está poniendo estacas coloniales de nuevo. Usted no puede pasar por ahí si usted tiene un Asadelta, ¿no? ¿Cómo se dice? Asadelta. Esos avioncitos de aire, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? Bueno, yo los conozco como aeroplanos, no sé. Bueno, sí. bueno, pero esos que no tienen motor ni nada, que son que te tira desde una... Ah, bueno. En portugués le dicen asadelta. Ah, bueno, ya, eso mismo. Ya Sí. te capto la idea. Sí, bueno, usted ni siquiera puede pasar por ahí de que, que quiere ir a mirar allá el A ver qué hay. Atlántico, a ver Sí. qué hay, no puede, no va a poder, se lo van a prohibir. Claro. Entonces, bueno, sí hemos aprendido porque esta historia nuestra y nuestro país es virtud y es pecado. Bueno, virtud y pecado, y hay muchísimo para hablar al respecto, ¿no? De sobre en qué parte hay virtud y en qué parte hay pecado. Ahora viene una lucha de nuevo como la que pasó desde el 18 de diciembre de 1903 a quitar esas estacas. Estamos poniendo estacas, la asamblea, el diputado Ábrego, todos están poniendo sus estacas y le tocará a las próximas generaciones comenzar a quitar esas estacas como le tocó a muchos panameños. Es más, el día siguiente de la firma del tratado Jaibo, ya había panameños que estaban molestos. Ya estaban cabreados. ¡Ey, qué pasó! Y comenzaron los norteamericanos a hacer tortas aquí todo, porque tú no, imagínate, en un perímetro tan pequeño, ellos tenían una cantidad de bases militares aquí, y eso era problema. Se llevaban las muchachas. Había ya problemas de ese tipo. Eso ahora que pasó con ese Rubiales allá en España, eso era común aquí. Y más los que venían, en ese tiempo no había ni mujeres en el ejército. Los oficiales podrían traer su mujer. ¿Dónde tú crees que los marinos y los soldados se buscaban las mujeres? En lo que ahora es la Avenida de los Mártires. Bueno, pues. Bueno, Entre otros lugares. entre otros lugares, claro que sí, por supuesto. Oye, Rafael, bueno, y este tema que tiene sus distintos matices, seguramente ya llega un punto en el que hay personas que lo han dado por sentado, pero la pregunta es aquí, ¿qué hacer luego? O sea, si ya, como tú lo dijiste, eso está prácticamente listo, ¿qué vamos a hacer después? Y no para ir en contra de un contrato que difícilmente se pueda echar para atrás, sino para aprender a no cometer esos errores y no permitir que nuestros recursos, que nuestro territorio sea explotado por otros y no por nosotros. Porque ¿cuánto tiempo nos tomó llegar a tomar el canal que ahora está en boca de todos? Sí. Exacto. Sí, exacto. En boca de todos. Sí. Y te voy a decir algo. Yo creo, y yo tengo ganas de decirle eso a los diputados, personalmente. Ajá. Panamá pudo
quitarse el enclave colonial que tenía Estados Unidos por la internacionalización. Dentro de unos años vamos a tener que internacionalizar para quitarnos de encima First Quantum Minerals. Vamos a tener que internacionalizar. Es más, el genio de Torrijos, si usted quiere, que era un dictador, no vamos a quitarle que era... No, el genio de él permitió que igual Pinochet, que estaba en la derecha, ultraderecha, si usted quiere, ultraderecha, criminal, todo lo que quiera, y Fidel, en las antípodas de Pinochet, se unieran para apoyar a Panamá, que se quitara esas estacas coloniales de Estados Unidos. Igual las guerrillas de Latinoamérica, que en ese tiempo eran más famosas, de alguna manera apoyaron a Torrijos, igual gobiernos de derecha, militares y civiles. Bueno, en ese tiempo había más militares, de golpes. Claro. Entonces, aquí tú me preguntabas, ¿qué viene? Bueno, vendrá esa lucha, porque va a llegar un momento en que la generación, los milenianos como tú, van a decir, ven acá, qué barbaridad, hicieron Ábrego y estos otros con nosotros. ¿Por qué nos aprobaron esto? Entonces le va a tocar la batuta a ustedes con otras herramientas. De repente no van a tener que salir a la calle, suficiente lo van a poder hacer por plataformas digitales. Bueno, aunque los contextos son un tanto distintos, ¿no? Son distintos, sí, claro. Aparte que, a diferencia del canal, hay un tiempo establecido. Este enclave tampoco está en la mitad del país. Y que no está en la mitad del país, no nos divide. Está a un lado, exacto. No, y que difícilmente uno va pues pensar en cruzar cerca de ese lugar. Oye, pero tenemos que irnos a un cambio comercial. El tema del canal y la migración son dos temas importantes en estos momentos para nuestro país. Por un lado, lo que sabemos que ha ocurrido, incluso la think tank Trinca organizó un coloquio con el ex administrador, así que podemos hablar un poco acerca de eso. Y también las declaraciones que ha hecho Panamá frente a la inmigración irregular. La migración irregular que ha causado diversas posturas a quienes la defienden como un carácter de derechos humanos y quienes están en contra de la forma desordenada en la que se hace, ya que esto cobra la vida sobre todo de los más indefensos, niños y niñas que quedan abandonados en la selva de Darién. Pero eso lo vamos a hablar a la segunda parte de Menú Ejecutivo de Ancon. Vamos antes a un cambio comercial sin antes que se me olvide recordarles que quedan pocos días para el concierto de la reina Ednita Nazario. Compra tus entradas en Ticket Plus Pty y tiendas Deli Gourmet. Faltan pocas localidades para un lleno total. Recibe un súper descuento del 20% con tu tarjeta Scotiabank. Nos vemos y volvemos. Y regresamos con nuestra segunda parte de Menú Ejecutivo de Ancono, y como cada lunes con el doctor Rafael Candanedo, hablando de temas nacionales y de interés internacional. También, antes de decirles que Hertz Panamá cumple 60 años y tiene descuentos increíbles por $60 2 días en un sedán o un día en un SUV. Muévete con Hertz. Reservaciones al 260-0000 o en panamahertz.com. Promoción válida del 1 de agosto al 31 de agosto de 2023. 60 años de Hertz Panamá, pioneros en alquiler de autos, trayectoria que nos distingue, calidad que te acompaña. Muévete con Hertz y vive la historia. Y hablábamos antes del tema minero y también del canal de Panamá. Y en cambio comercial, nos comentaba Rafael que te habías inscrito. Ya se cerraron las inscripciones. A las 12 cerró la inscripción. Así que aquel que quería decir... Y esto es bien interesante porque pese a que no se puede hacer ningún tipo de modificación en el contrato, hay una apertura, ya sea para la historia, para que quede claro quién está a favor y quién no, para que la gente exprese también. Y ojalá esto se tome en cuenta, lo decía hace un momento, no solamente para el tema del contrato actual, sino que esto es el resultado de parte de nuestra idiosincrasia, que ha permitido que muchas de estas cuestiones sucedan de la forma en que pasan. Sí, sí. No, es correcto. Lo que, Magdiel, yo sí pienso que Panamá, yo respeto, creo que hay que respetar todo. Yo he escuchado los puntos de vista. Más anoche estaba chateando con una persona que es a favor de la minería, que trabaja en la minera, uno de los portavoces de la minera. Yo escucho todo punto de vista. He escuchado también
personas que están en contra. Me llama mucho la atención, Magdiel, que la inteligencia del país está en contra. No necesariamente de la minería, sino en contra del contrato. Creo que hay que hacer la distinción. Okay. Hay que ver, por ejemplo, te cuento algo. El profesor Felipe Argote, que él es economista, él dice, bueno, ¿por qué no hacemos un contrato como el que se hizo con la privatización del Intel o del IRRE? Claro. Que el Estado tiene una parte, ahora que hablan tanto de eso, de las empresas públicas, privadas, el Estado tiene una parte, la empresa tiene otra parte y los trabajadores tienen el 2%, que es el caso de lo que ocurrió. Bueno, pero Rafael, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama la empresa esta? Quebranguarles Wireless. Ajá. Esa es la posición. Y nosotros no nos beneficiamos lo suficiente. Pero desde el punto de vista formal, el Estado tiene 48%. 48%, ¿48? ¿Sí? Bueno, no importa. Y 2% es... No, 49%... Ajá, exacto. Y 2% 49% la empresa que la compró y el 2% los trabajadores. Pero yo no veo a nadie, después de casi 30 años, quejándose por Cable and Wireless o por toda la oferta que existe para telecomunicaciones o por el tema... bueno, la luz es otro aspecto, ¿no? Pero precisamente sobre una empresa en particular. Pero anteriormente, cuando estaba el IRRE o cuando estaba el Intel, las quejas eran... O sea, yo no es que viví esa época como la vivió mucha gran parte de la población. Yo también creo... De arriba de los 40 años. Yo también pienso, Magdiel, que, por ejemplo, nosotros tenemos un Estado que cierra la puerta. Por ejemplo, nosotros tenemos un Ministerio de Ambiente que debía orientarnos a nosotros sobre la riqueza que nosotros tenemos. Hoy el Ministerio de Ambiente lo que está haciendo es campaña para que se apruebe el contrato minero. Entonces, yo no me opongo por sí mismo a la minería. Panamá se calcula, Magdiel, que Panamá tiene 300 mil millones de dólares bajo la tierra. Diferente. Incluso, ¿sabes qué? No hemos todavía... explorado, exactamente, el gas natural. Porque Colombia tiene del lado colombiano, que eso era parte panameña. Ajá. Nosotros perdimos ahí del lado, cuando se hizo la división y el precio por ser república, nosotros perdimos más de un Panamá del lado colombiano. Entre la línea que va de Urabá a Buenaventura, hay más territorio entre Darién y esa línea allá, entre Urabá, el Golfo Urabá, ahí donde estaba Otoniel, el narco, que acaban de condenar, que ese era el área de él, entre allí y el puerto de Buenaventura, hay más territorio que los 75,000 kilómetros de Panamá. Bueno, por ahí hay gas natural. O sea que quiere decir que de este lado también hay gas natural. Eso no ha sido contabilizado todavía. Entonces, nosotros podríamos decir, si nosotros tenemos unas condiciones que son las adecuadas, que nos conviene, bueno, vamos a hacer minería, pero no es con un contrato donde van a crear un enclave, donde vamos a crear otra zona del canal. Pero Rafael, aquí y a lo mejor tratando de ser un poco más objetivo, el punto va en que muchos satanizan a la empresa cuando quien realmente debía moderar, y tú lo dijiste, fuimos un espectador. La capacidad... Totalmente. ¿Cómo es la capacidad de nuestros gobernantes? Porque cualquier empresa, sí, y no solamente la empresa minera, cualquier empresa que va a ver la oportunidad de generar ingresos, lo va a hacer, En atención a lo que tú dices, y podemos hablar del canal si quieres el otro lunes, en función de lo que tú dices, Magdiel, en función de lo que tú estás diciendo, nosotros se supone que debimos haber aprendido de la negociación con los norteamericanos en los tratados de Torrijos-Carter. Alguien decía, nosotros pensábamos que las reglas, la metodología, el sistema que se utilizó para negociar con los norteamericanos, que tampoco es un tratado perfecto.
nosotros habíamos aprendido y resulta que no aprendimos. Es más, alguien dijo, bueno, nos quedó un mal sabor de boca con la negociación con PPC, Panama Port Company, Sí. De los puertos, que ahora Trump está diciendo que el canal lo dominan los chinos justamente por esos puertos, porque es una empresa china, Hutchinson, la que maneja el de acá de Balboa y de Cristóbal. Dice, bueno, nosotros debimos haber manejado eso y mira, parece que la coima fue la que imperó. Eso fue en el gobierno anterior. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Esto es peor. O sea, vamos involucionando. De los tratados Torrijos-Carter, 77, después Panamá, porque bueno, el Panamá dice, oye, metimos la pata un día, pero ahora es el patón. Lo que pasa es que llegamos al punto, digamos, cumbre con tomar ese territorio que durante tanto tiempo estuvo siendo objeto de muchísima inconformidad y de la forma en la que se entrega el territorio a manos estadounidenses. Bueno, toda esa historia que hablamos en la primera parte. Pero de allí para adelante, entonces, ¿dónde está el aspecto que tú mencionas de salvaguardar nuestros bienes, nuestros activos, nuestro patrimonio? Y esto no es un problema de la minera, esto es un problema general. Totalmente, totalmente. Es el síndrome de Henry Morgan. Pero bueno, yendo sobre el tema del canal, Magdiel, tú tuviste la oportunidad de estar allí. Yo creo que sería bueno hablar un poquito de eso. O sea, el exadministrador del canal, que para mí es uno de los héroes de Panamá, ¿cómo se llama? Ingeniero Quijano. Claro. Es uno de los héroes porque, Magdiel, vamos a hablar con la verdad. Lo mejor es hablar con la verdad. El canal primero, los dos primeros canales, no los construimos los panameños. Los panameños estábamos de espalda cuando vino Lesseps. En 1879 llegó Lesseps. Estuvimos de espalda. Él estuvo 10 años allí cavando, tal, y finalmente fracasó. Fracasó no solo por el tema de las enfermedades, sino sobre todo por la corrupción. Lesseps, que venía con la aureola de ser el constructor del canal de Suez. Bueno, después vienen los norteamericanos. Nosotros estamos de espalda. O sea, los norteamericanos, primero que no quieren, y está testimoniado, dice, esos panameños son unos vagos. Pero ellos tampoco querían, ellos querían igual que la minera, que no los viéramos. Por eso quieren tapar el cielo, ¿cómo se llama? El aéreo, pues. Sí, el espacio aéreo. Ajá. Lo quieren cerrar para que nosotros no veamos. Igual los norteamericanos no querían que nosotros viéramos, los panameños, las cosas que ellos estaban haciendo allí. Y además de esto, se ponen golosos y van a querer participar de los beneficios del canal. Claro. Bueno, entonces, ¿qué pasa allí? Ellos construyen su canal. ¿Qué pasa con este canal ampliado que nosotros lo aprobamos en 2006, en un referendo? La mayoría de los panameños no fueron a votar tanto, Magdiel. Fue a votar como el 60%, no fueron tantos. Normalmente en elecciones presidenciales nosotros vamos 75%. Acá votaron menos. Pero de los que votaron, el 77% votó a favor de construirlo. Y quien dirigió primero el comité de ingenieros que hizo eso, y después fue el administrador del canal, fue el señor Quijano. Entonces, una personalidad. Él está mostrando ahí una gran preocupación sobre el tema del agua. Nosotros, en principio, tenemos mucha agua. Pero, ¿qué ocurre? En este momento ya no alcanza suficiente para el consumo humano y para lo que gastan los barcos. Por los esclusajes. El sistema del canal antiguo, que representa, no sé, 2/3 del cruce de los barcos, no sé cuánto, pero es un porcentaje alto. El antiguo es un sistema ya bastante anticuado, donde tienes que usar, pero millones y millones de litros de agua para que el barco pueda pasar.
y esa agua va al mar, se pierde. Claro. Entonces esa agua está compitiendo con la que nosotros necesitamos para beber. Y mira, el 10% de la población que usa el agua, del agua Alajuela, de Chilibre, no sé qué, todo eso, el 10% de la población no tiene agua. Si nosotros si digamos le resolviéramos el tema del agua a todo el mundo, que todos los días salen personas y sobre todo en la temporada seca, porque ahora por lo menos las personas están agarrando su poquito de agua lluvia, que hay que usarla también. Claro. Y, o sea, no vamos a desperdiciar el agua. Pero ¿qué pasa? Esa persona, si tú le llegaras a resolver el problema, ese 10%, vas a tener que bajar los exclusajes. Pero, o sea, no alcanza, ¿entiendes? No hay agua para tanta gente, como dice. No hay agua para tanta gente. Y ahí me imagino que... Como está el sistema, habría que... Exacto. Él está hablando, por ejemplo, de la cuenca del río Indio. Sí, que hay que evaluar también los sistemas en un país que ha aprendido a dominar el agua. No obstante, a mí me llama mucho la atención, Rafael, el tema internacional se ha centrado sobre todo en lo que incluso la BBC habla acerca de un atasco, así titula una nota, cuán grande es realmente el atasco de barcos en el Canal de Panamá. Y el ingeniero Quijano mencionaba en estos días que no es la primera vez que Panamá pasa por algo similar. Incluso el fenómeno, se supone que ahora estamos... En el fenómeno del Niño. Sí. Ajá. Está comenzando, Magdiel. Y fíjate, te voy a decir algo que a mí me parece también. Yo creo que el canal no ha sido eficiente en comunicar lo que está pasando. Yo recuerdo en el 83, que es uno de los... Él habló del 83 y del 2016. Ajá. Han sido esos efectos del fenómeno del Niño para el canal, fueron más drásticos que el de este momento. No recuerdo en el 2016, pero en el 2000, perdón, ¿qué dije? ¿2003? No. Te fuiste a la década del 1983. Ajá, te fuiste a la 1983. Claro. El canal comunicaba todos los días cómo iba el tema del agua. Claro. Ahora tú no ves eso. Claro, pero entonces, ahora hay mucha gente... bueno, pero lo de Petro sí, ya es... pero ahora, anda especulando siempre. La postura del país, porque sí, entiendo que el canal como una empresa que tiene su autonomía... necesita también tener su propia línea de comunicación, pero nosotros cómo nos proyectamos frente a las declaraciones de Manuel López Obrador o de Petro, quienes dicen que están buscando opciones de canal seco. Nosotros ya tenemos un ferrocarril, Rafael. Nosotros tenemos un canal seco. Además, un canal seco que es chiquito. Es tan angosto que nosotros podemos hacer... Es tan angosto que tú parpadeas y ya el tren está allá del otro lado. Sí, no, y es más, estoy casi seguro, no sé, no soy experto en la materia, pero la lógica de campesino a mí me dice que pudiéramos hacer mucho más rápido 2 ferrocarriles antes de que lo haga Colombia, lo que lo quiera hacer México. Totalmente. Y en ese sentido, o sea, ¿cuál es la postura nuestra como para mantener también la competitividad como país y decir, ven acá, nosotros tenemos... Tú tienes toda la razón, pero no busques estos negociadores que negociaron el contrato minero, porque entonces sí quedamos jodidos. Claro, pero el asunto acá es que como país, mientras que tenemos estas amenazas, estamos perdiendo competitividad en una de las áreas que las hemos perdido. Y él no habló, Quijano no habló, de lo que a nosotros nos ha pasado. Tú sabes que Cuba mejoró sus puertos, su calado. Su calado es como que saca la tierra de allá abajo del puerto. Ajá. Para que los barcos que pasan por Panamá lleguen allá, en vez de que ellos se queden en Panamá. Lo mismo hizo Cartagena de India, lo mismo hizo Buenaventura, lo mismo está haciendo Brasil, lo mismo ha hecho Costa Rica, lo mismo ha hecho California. O sea, para ser competitivos en los barcos que pasan por Panamá, eso nos tocaría a nosotros. ¿Me explico? Si nosotros, primero que entregamos los puertos a esos chinos, que eso nosotros salimos perdiendo, o sea, somos expertos en perder. O sea, somos eso de que promundo y beneficio. Bueno, nosotros hacemos loor a nuestro eslogan histórico. Esos negociadores del contrato minero, bueno,
pro first quantum mineral beneficio. Bueno, pues aquí no solamente el Y first quantum, ellos, muchos otros. ellos dijeron, ven acá, si ustedes no son pro mundo y beneficio, ¿por qué no nos dejan todo eso a nosotros? Pero es que aquí... Es más, lo que tendría el gobierno de Nito para cerrar el ciclo es que le pongan una cerca a las 12.000, ¿sabe que son 2 San Miguelitos? El territorio ese que le están dando, que le pongan una cerca, así como tenían los gringos aquí en la Avenida de los Mártires, que antes era 4 de julio. Ellos tenían su cerca allí, que ahí es donde fueron a poner la bandera los muchachos. Uh-huh. Bueno, que hagan igual allá y con eso cierra el ciclo. Está bueno por ponérselo que le hagan un añadido a los diputados, que sí, le pongan esa cerca allí. Ahora, el tema de imaginario colectivo también juega un papel importante en todo esto porque aquí todavía no hay una definición clara de qué quiere Panamá, hacia dónde quiere ir, qué es lo que pretende de aquí a 20 años, porque por lo menos el contrato minero es prorrogable luego de esos 20 años. Sí, exacto. Pero de aquí a esos 20 años, ¿cómo se desarrolla una identidad y una postura clara? Exactamente, es correcto allí. Y yo pienso que el papel que pueden hacer los milenianos, porque ya estos loros viejos están más para Henry Morgan que para Torrijos, de veras. Si tú tuvieras que poner entre Henry Morgan y Torrijos, yo creo que, a pesar de que fue autócrata todo, nos quedaríamos del lado de Torrijos. Pero ellos optaron, los mismos del PRD optaron por Henry Morgan. Pero bueno, el tema aquí, Magdiel también, fíjate, yo escuchando el tema del agua a Quijano, pensaba en el seguro social. Nosotros hemos estado postergando el tema del seguro social, el tema de las pensiones, y ya se nos, ¿cómo se dice? En la cara, nos estalló en la cara. Y en cualquier momento, con el fenómeno del Niño, con el cambio climático, con la devastación, porque no creas que devastación no está faltando. Es más, ¿qué tú crees? Lo que llamamos el Panamá Norte, el que va a dar a Colón, eso es devastación para allá y devastación para acá. Pero es que Rafael, y esa es la cuenca del canal. Pero es que, Rafael, también el problema es que aquí nosotros nada más le damos importancia a un solo tema. El tema minero, que no deja de ser importante, por supuesto que hay que abordarlo, pero mientras que damos vuelta en algo que posiblemente ya está escrito sobre piedra, hay otras cosas igual de importantes que estamos dejando a un lado para acordarnos después de ver cómo lo solucionamos. Es correcto. El tema de la caja de seguro social, lo sí, que tú estás manifestando. Pero el tema del agua ahora y ahora el tema del agua, por supuesto. Y mira, supón tú el fenómeno el fenómeno del Niño, él se va creo que va hasta febrero. Uh-huh. Y eso es un ciclo de cada cierto tiempo. El canal debemos tenerlo por mucho tiempo, no infinito. Va a llegar un momento en que ya va a haber otras rutas, va a haber otras cosas, otra tecnología, ¿no? Otras sí, tecnologías, otras cuestiones. Pero tú estás bien, tú estás claro. Por ejemplo, nosotros teníamos un canal seco que era allá en Chiriquí, Bocas, que era la Petroterminal, ese negocio que bombeaban petróleo de un mar al otro mar. Bueno, nosotros allá tenemos una ruta que ya funcionó, es un poco más ancha que la que tenemos entre Panamá y Colón, pero nosotros debíamos pensar, ¿por qué no en 3, 4 canales secos? Claro. Porque es el área más angosta de todo el continente. Imagínate, ANLO dice que ya tiene el 80% hecho del... Yo recuerdo de niño, cuando aparecían los mapas en los libros de geografía y todo, el istmo de Tehuantepec, que es allí donde él está haciendo, por Chiapas, por donde está haciendo eso. Bueno, él está haciendo un canal seco, él está en lo correcto. Él está, desde la perspectiva de los mexicanos, está en lo correcto, y alguien aquí podría decir, bueno, eso no le hace competencia a Panamá. Puede ser que no le haga no sea dramático lo que ocurra, porque además cada día hay más barcos, hay más contenedores, la humanidad va creciendo. China dice que va a tener, ya en 7, 8 años, va a tener el 60% de su población
que ya no es el país más poblado, ya es la India. Es la India, correcto. Bueno, y eso va a ocurrir también con la India. Un aumento enorme de la clase media. Y esa clase media está necesitando que le lleguen las cosas en contenedores. Sí, por supuesto. O sea, el comercio mundial va a crecer mucho. O sea, que puede haber panes para AMLO, puede haber para México, que ahora ya está en elecciones. Debíamos hablar un día de las elecciones en México. Sí, que tiene mucha participación femenina, por cierto. Perdón, también. A mí me gusta, es un marcador de esa elección. Claro. A mí me gusta mucho hablar del tema internacional. En efecto. No, pero ahora no podemos desvincular, y esto es una realidad. Y algo que en efecto... Y me gusta lo internacional para ver cómo... Claro. Es que nosotros no podemos desvincularnos de la parte internacional. Nosotros dependemos en gran parte de lo que suceda en la región y en el mundo. Yo leí en estos días a alguien que dice, es que por el canal pasan barcos de 160... No, tampoco así. Bueno. Pasan de 80 países. Y hay unos países que pasan que cada 5 años. Pero bueno, ahí tú te das cuenta lo importante que es el factor internacional. Si tú estás en Costa Rica, claro, o tú estás en Nicaragua, tú no tienes una relación con 80 países. No los tienes. Ya. Sí, que nos queda un minuto. Bueno, yo pienso que interesante y bueno, quiero agradecerle muchísimo, Magdiel, por tu conducto, y tú también estuviste en esa reunión muy interesante de Trinca. Trinca es un centro de pensamiento y es un centro de pensamiento que es libre, cada uno piensa lo que quiere, lo que tiene que ser es pensar. Los seres humanos, lo que nos diferencia a los animales es que pensamos, que hablamos, que escribimos, eso es lo que nos diferencia. Entonces, allí, tuvimos, ¿cuántos éramos? Como 30. Sí, fue un coloquio interesante. 30, 35 sí, por allí. Un poco más de 30, sí. 30, 35 personas que participaron en torno a la conversación de Jorge Quijano, donde él está hablando de sus preocupaciones legítimas. Él no habló, se trató el tema del canal a nivel. Él dice que él cree que en este momento nosotros, porque dice, cuando se hizo el proyecto del canal a nivel, que son hace 40 años, claro, había que, creo que dijo 10,000 o 20,000 personas, había que sacarlas de allí, porque eso es por chorrera. Hoy estamos hablando de 500,000 personas, dijo él. O sea, es como complicado porque hay personas que están hablando ya de la necesidad de una alternativa. Como tú estás hablando de los canales secos, hay personas que están hablando de ya ver cómo el canal, buscar alternativas al canal. No. Pero yo creo que todas esas alternativas, Magdiel, pasan por el tema del agua. Por el tema del agua y por supuesto también del interés y la voluntad política de poder abordar estos temas que busquen alternativas, no para solamente coadyuvar el desarrollo, sino también la sostenibilidad, no solo del canal, sino de todo el país, porque esto es al final un tema país. La forma de interconectar a todo el territorio nacional, la idea de los trenes, que no me parece descabellada y que en algún momento, como tú lo mencionaste, hubo una interconexión, incluso Chiriquí tuvo su ferrocarril. Sí, o sea, son cosas que a veces uno se pregunta por qué hemos dejado esas cosas que funcionaron a un lado y sencillamente las desechamos. No hay que inventarse la rueda, pero Rafael, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en la 1:00 de la tarde. Y un abrazo a la audiencia. Tenemos que irnos. Gracias a ustedes por acompañarnos. Antes les recuerdo que Hertz cumple 60 años y tiene descuentos increíbles por $60, 2 días de un sedán o un día de SUV. Muévete con Hertz. Reservaciones al 260-0000 panamahertz.com, y esta promoción es válida hasta el 31 de agosto del 2023. Esto es Menú Ejecutivo. No se vaya, bien en la cancha con Miguel Ángel Cuadra. Panamá ayer con sorpresa 2-1 ante Bolivia. Nos vamos.